Bienvenidos y bienvenidas a Videos Educativos Lupi Mena. Este día trabajaremos lenguaje fase 2, semana 1, noveno grado, con el contenido el cuento policial y la comunicación verbal y no verbal. Iniciaremos por recordar qué es la comunicación verbal y no verbal. Recuerden que la comunicación se da a base de códigos y estos códigos, que es el idioma, puede ser verbal o no verbal. ¿Cuáles van a ser los códigos verbales? Los códigos verbales son las palabras, los signos formados por letras o fonemas. Son códigos verbales los idiomas o lenguas que se hablan en diversos países. ¿Cuáles van a ser los códigos no verbales? Son los códigos en los que no se usan palabras para comunicarse. Estos pueden ser señales, visuales, táctiles o gestuales. Son códigos no verbales las señales de tránsito, los gestos, el sistema braille, los símbolos convencionales. Eso es lo que vamos a llamar comunicación verbal y no verbal. Verbal son palabras, no verbal son iconos, dibujos o gesticulaciones. Para que haya comunicación debe haber una situación comunicativa. Y esta es la que se establece entre dos o más personas y que utiliza, además de las palabras, códigos compartidos de índole gestual. En muchas ocasiones se dan actos de comunicación sin palabras. Por ejemplo, cuando hacen mimos. Hay personas que desarrollan esa habilidad de dar a entender un mensaje sin palabras, solo con mímica. Esto normalmente se da en el teatro, ¿verdad? Este tipo de comunicación es la que se llama no verbal. Y dentro de lo que tenemos que usamos a diario puede ser el saludo con la mano, una mirada, una señal del tráfico, un aroma. Nos puede indicar un olor a comida, un olor a perfume. Sin necesidad de que se nos hable, podemos recibir un mensaje a través de gestos, palabras. Sin embargo, la comunicación humana por excelencia es la comunicación verbal o lingüística, es decir, aquella que se produce mediante signos lingüísticos y palabras. O sea, los seres humanos en general nos comunicamos a través de las palabras y muchas veces estas las acompañamos de gestos propios de nuestra forma de expresarnos. Ahora trabajemos. Vamos a elaborar un cuadro comparativo entre las características de la comunicación verbal y no verbal de acuerdo a la experiencia con las primeras actividades realizadas. Vamos a escribir en el recuadro. Aquí vamos a escribir qué es la comunicación verbal y aquí vamos a escribir la comunicación no verbal. A continuación vamos a leer la información y resolvemos la actividad. La comunicación a través de la tecnología con mensajes o SMS en el correo electrónico y en las páginas web posee características de la comunicación oral y la comunicación escrita, pero también se ha retomado elementos de comunicación no verbal, como crear las reacciones de diferentes emoticons, los cuales resumen en una imagen lo que se desea expresar. Por ejemplo, esos emoticones que ustedes utilizan de una risa, de un corazoncito, de una carita de tristeza, expresan un sentimiento, una acción, aunque no se diga con palabras. La siguiente actividad, miren, muy fácil. Dibujemos los emoticones que más utilizamos para comunicarnos en las redes sociales. ¿Cuáles serán los que ustedes utilizan? Van a dibujar 5 de estos. Ahora vamos a leer y analizar cuentos policiales. En esta parte vamos a realizar lo que se llama audiolectura. ¿Qué significa la audiolectura? Ustedes van a ir realizando la lectura con su vista, leyendo en silencio mientras escuchan lo que yo les leeré. Pero antes vamos a ver qué es el género policíaco. El género policíaco o policial surgió en el siglo XIX con el escritor norteamericano Edgar Allan Poe y la publicación de sus relatos Los crímenes de la calle Morgue en 1841. Años después, la escritora Anna Katharine Green
publicó en 1878 el caso de Leavenworth y poco tiempo después creó la primera figura de la mujer detective con Violet Strange, que compartía algunas características con Miss Marple de la escritora inglesa Agatha Christie. Asimismo, Sir Arthur Conan Doyle presenta al detective más famoso de la historia, Sherlock Holmes, con la publicación de Estudio de Escarlata en 1878. Veamos, esta es una referencia histórica de cómo surge el género policíaco. Vamos a responder en el cuaderno y luego socializamos la respuesta. ¿Qué diferencia al subgénero policial de otros subgéneros literarios? ¿Cuál es la importancia del personaje detective en este tipo de relatos? Leamos la información y respondamos las preguntas en el cuaderno. El suspenso es el ambiente que predomina en los cuentos policiales. En general, el suspenso es un estado psicológico de incertidumbre, duda y ansiedad que genera tensión. El suspenso es el resultado de los procedimientos que suscita el lector o el personaje a formular preguntas que solo se responderán después. Otro elemento de un cuento policial es la intriga. Algunos personajes revelan partes de un plan para cometer un crimen, por ejemplo, o se muestran acciones sin revelar del todo su significado. Específicamente, el escritor oculta el propósito y las motivaciones de los planes de acción o algunas de sus partes. De este modo, el lector se preguntará qué están planeando estos personajes, qué están haciendo realmente, con qué propósito, por qué razón, y continuará la lectura para averiguarlo. ¿Por qué los indicios y el suspenso son elementos que se complementan en un cuento policial? ¿Conocemos algunos personajes de un cuento o película que genere intriga? Expliquémoslo. Ahora les explicaré sobre la información del cuento policial. El cuento policial es un relato enigmático, en donde el lector participa activamente en la deducción mediante el razonamiento. El lector logrará descifrar el misterio utilizando las pistas que proporcione el autor a través de toda la creación ficcional. Los inicios de este subgénero se encuentran en los textos del escritor Edgar Allan Poe, pero sería el escritor Arthur Conan Doyle quien destacaría en la técnica detectivesca con el famoso investigador Sherlock Holmes y su amigo y compañero el Dr. Watson. Si ustedes han podido observar, hay una serie que se llama Sherlock Holmes, que por cierto es muy interesante. Los capítulos duran más de 1 hora, ¿verdad? Ahí se ve que resuelven enigmas policiales. Y están los personajes de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, ¿verdad? Esa serie está basada en los escritos de Arthur Conan Doyle. ¿Qué posee el cuento policial? Posee un enigma, o sea, un suceso que genera intriga, es decir, un misterio, una situación confusa que se debe resolver. Fraudes, engaños, muertes, desapariciones, sucesos inexplicables, entre otros. Un detective privado, generalmente el protagonista, quien posee una inteligencia extraordinaria, con una capacidad de deducción que sobrepasa el promedio común. Es el encargado de guiar al lector al desenlace del misterio. Un ayudante es un personaje principal que acompaña al investigador y exalta las cualidades del detective protagonista, escuchando los razonamientos e involucrándose en las decisiones del protagonista. Y los indicios son las pistas que utiliza el investigador para resolver el misterio. Las pistas son muy variadas, ya que pueden ser acciones, historias, sucesos, objetos, datos, personajes, símbolos, ruidos, entre otros. Las reglas del relato policial clásico se afirman sobre la inteligencia pura. Se valora antes que nada la omnipotencia del pensamiento y la lógica imbatible de los personajes encargados de proteger la vida.
A partir de esta forma construida del investigador como racionalista, defiende la ley y descifra los enigmas a partir de hipótesis y deducciones. Realicemos ahora audiolectura del cuento Los crímenes de la calle Morgue, que es un fragmento de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y dice así: no mucho después de esto, estábamos hojeando la edición vespertina de Gazette des Tribunaux cuando los siguientes párrafos llamaron nuestra atención. Asesinatos extraordinarios. Los habitantes de Wanchester-Star-Roche fueron despertados por una sucesión de alaridos procedentes de un cuarto piso de una casa en la calle Morgue, que ocupaban Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille L'Espanaye. Después de cierta demora, 8 o 10 vecinos encontraron, acompañados de 2 gendarmes, para el cual el grupo se precipitaba por el primer tramo de las escaleras. 2 o más voces rudas se distinguieron y parecían provenir de la parte superior de la casa. Cuando llegaron al segundo descanso, todo estaba calmo. El grupo se dispersó y se precipitaron a cada una de las habitaciones. Al llegar a la recámara del cuarto piso, se les presentó un espectáculo que sacudió a los presentes no menos con el horror que por el asombro. El apartamento estaba en desorden, los muebles rotos y tirados por todos lados. Había una sola armadura de cama, y de ahí se había sacado la cama y tirado en el medio del piso. Sobre una silla yacía una navaja de afeitar, embadurnada con sangre. En el hogar había 2 o 3 mechones largos y gruesos de cabello humano, que parecían haber sido arrancados de sus raíces. Sobre el suelo se encontraron 4 napoleones, un aro de topacio, 3 cucharas grandes de plata, 3 más pequeñas de metal Dagger y 2 bolsas que contenían 4.000 francos de oro. Los cajones de un buró estaban abiertos, aunque todavía quedaban muchos artículos dentro de él, de Madame L'Espanaye. No se vio ningún rastro aquí, pero como se veía una cantidad inusual de hollín en la chimenea, se realizó una búsqueda de cadáver de la hija. Había sido metido por la fuerza en la estrecha abertura y considerablemente empujado hacia arriba. Después de examinarlo, se percibieron muchas escoriaciones, sin duda ocasionadas por la violencia con la que había sido encastrado y luego desencajado. Sobre el rostro había muchos arañazos severos y sobre la garganta magulladuras oscuras y mellas profundas de uñas, como si la muerta hubiese sido estrangulada hasta morir. Después de una exhaustiva investigación en cada lugar de la casa, el grupo se dirigió a un pequeño patio en la parte posterior del edificio, donde yacía el cuerpo de la anciana, con la garganta tan cortada que cuando intentaron levantarla, la cabeza cayó al suelo. El cuerpo, tanto como la cabeza, estaban mutilados, el primero tanto que apenas conservaba la apariencia de un ser humano. Sobre este horrible misterio no hay aún, creemos, la más leve pista. Edgar Allan Poe. Leamos ahora el cuento policial de La banda de lunares. Una mañana de principios de abril de 1883 me desperté y vi a Sherlock Holmes completamente vestido, de pie junto a mi cama. Por lo general se levantaba tarde, en vista de que el reloj de la repisa solo marcaba las 7:15. Le miré parpadeando con una cierta sorpresa y tal vez algo de resentimiento, porque yo era persona de hábitos muy regulares. «Lamento despertarle, Watson», dijo, «pero esta mañana nos ha tocado a todos. A la señora Hudson la han despertado. Ella
se desquitó conmigo y yo con usted. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un incendio? No, un cliente. Parece que ha llegado una señorita en estado de gran excitación que insiste en verme. Está aguardando en la sala de estar. Ahora bien, cuando las jóvenes vagan por la metrópoli a estas horas de la mañana, despertando a la gente dormida y sacándola de la cama, hay que suponer que tienen que comunicar algo muy apremiante. Si resultara ser un caso interesante, estoy seguro de que le gustaría seguirlo desde el principio. En cualquier caso, me pareció que debía llamarle y darle la oportunidad. Buenos días, señora, dijo Holmes animadamente. Me llamo Sherlock Holmes. Este es mi íntimo amigo y colaborador, el Dr. Watson, ante el cual puede hablar con tanta libertad como ante mí mismo. Ajá, me alegro de comprobar que la señora Hudson ha tenido el buen sentido de encender el fuego. Por favor, acérquese a él y pediré que traigan una taza de chocolate, pues ve que está usted temblando. No es el frío lo que me hace temblar, dijo la mujer en voz baja, cambiando de asiento como se le sugería. ¿Qué es entonces? El miedo, señor Holmes. Entonces su hermana ha muerto. Murió hace 2 años y es de su muerte de lo que vengo a hablarle. Sherlock Holmes había permanecido recostado en su butaca, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en un cojín. Pero al oír esto, entreabrió los párpados y miró de frente a su interlocutora. Le ruego que sea precisa en los detalles, dijo. Me resultará muy fácil, porque tengo grabados a fuego en la memoria todos los acontecimientos de aquel espantoso periodo. La noche fatídica. El doctor Roylott se había retirado pronto, aunque sabíamos que no se había acostado porque a mi hermana le molestaba el fuerte olor de los cigarros indios que solía fumar. Por eso dejó su habitación y vino a la mía, donde se quedó bastante rato hablando sobre su inminente boda. A las 11 se levantó para marcharse, pero en la puerta se detuvo y se volvió a mirarme. Dime, Helen, dijo, ¿has oído a alguien silbar en medio de la noche? Nunca, respondí. ¿No podría ser tú que silbas mientras duermes? Desde luego que no. ¿Por qué? Porque las últimas noches se ha oído claramente un silbido bajo, a eso de las 3 de la madrugada. Tengo el sueño muy ligero y siempre me despierta. No podría decir de dónde procede, quizás del cuarto de al lado, tal vez del jardín. Se me ocurrió preguntarte por si tú también lo habías oído. Bueno, en cualquier caso, no tiene gran importancia. Me dirigió una sonrisa, cerró la puerta y a pocos minutos después, oí su llave girar en la cerradura. Aquella noche no pude dormir. Sentía la vaga sensación de que nos amenazaba una desgracia. Fue una noche terrible. El viento aullaba en el exterior y la lluvia caía con fuerza sobre la ventana. De pronto, entre el estruendo de la tormenta, se oyó el grito desgarrador de una mujer aterrorizada. Supe que era la voz de mi hermana. Salté de la cama, me envolví en un chal y salí corriendo al pasillo. Al abrir la puerta, me pareció oír un silbido, como el que había descrito mi hermana, y pocos segundos después un golpe metálico, como si se hubiese caído un objeto de metal. Mientras yo corría por el pasillo, se abrió la cerradura del cuarto de mi hermana y la puerta giró lentamente sobre sus goznes. Me quedé horrorizada, sin saber qué iría a salir por ella. A la luz de la lámpara del pasillo, vi que mi hermana aparecía en el hueco, con la cara lívida de espanto y las manos extendidas en petición de socorro, toda su figura oscilando de un lado a otro como la de un borracho. Corrí hacia ella y la rodeé con mis brazos.
pero en aquel momento parecieron ser de sus rodillas y cayó al suelo. Se estremecía como si sufriera horribles dolores, agitando convulsionadamente los miembros. Al principio creí que no me había reconocido, pero cuando me incliné sobre ella, gritó de pronto con una voz que no olvidaré jamás: «Dios mío, Helen, ha sido la banda de los lunares». Quiso decir algo más y señaló con el dedo la dirección al cuarto del doctor, pero una nueva convulsión se apoderó de ella y ahogó sus palabras. Corrí llamando a gritos a nuestro padrastro y me tropecé con él, que salía en bata de su habitación. Cuando llegamos junto a mi hermana, ésta ya había perdido el conocimiento y aunque él le vertió brandy por la garganta y mandó llamar al médico del pueblo, todos los esfuerzos fueron en vano, porque poco a poco se fue apagando y murió sin recuperar la conciencia. Este fue el espantoso final de mi querida hermana. «Nos movemos en aguas muy profundas», dijo. «Por favor, continúe con su narración». Desde entonces han transcurrido 2 años y mi vida ha sido más solitaria que nunca. Hace 2 días se iniciaron unas reparaciones en el ala oeste del edificio y hubo que agujerear la pared de mi cuarto, por lo que me tuve que instalar en la habitación donde murió mi hermana y dormir en la misma cama en la que ella dormía. Imagínense mi escalofrío de terror cuando anoche, estando yo acostada pero despierta, pensando en su terrible final, oí de pronto en el silencio de la noche el suave silbido que había anunciado su propia muerte. Salté de la cama y encendí la lámpara, pero no vi nada anormal en la habitación. Estaba demasiado nerviosa como para volver a acostarme, así que me vestí y en cuanto salió el sol me eché a la calle. Cogí un coche en la posada Crown, que está enfrente de casa, y me planté en Leanderhead, de donde he llegado esta mañana con el único objeto de venir a verle y pedirle consejo. Holmes se dirigió a su escritorio, lo abrió y sacó un pañuelo fichero que consultó a continuación. «Ah, sí, ya me acuerdo del caso Watson. Lo único que puedo decir, señora, es que tendré un gran placer en dedicar atención. En cuanto a la retribución, mi profesión lleva en sí misma la recompensa, pero es usted libre de sufragar los gastos en los que yo pueda incurrir, cuando le resulte más conveniente». «Ay», replicó nuestra visitante, «el mayor horror de mi situación consiste en que mis temores son tan incorrectos y mis sospechas se basan por completo en detalles pequeños y que a otra persona le parecerían triviales». «Yo había llegado a una conclusión absolutamente equivocada», dijo, «lo cual demuestra, querido Watson, que siempre es peligroso sacar deducciones a partir de datos insuficientes. La presencia de los gitanos y el empleo de la palabra banda que la pobre muchacha utilizó sin duda para describir el aspecto de lo que había entrevisto fugazmente a la luz de la cerilla, bastaron para lanzarme tras una pista completamente falsa. El único mérito que puedo atribuirle es el de haber reconsiderado inmediatamente mi postura, cuando pese a todo se hizo evidente que el peligro que amenazaba al ocupante de la habitación, fuera el que fuera, no podía venir por la ventana ni por la puerta. Como ya lo he comentado, enseguida me llamaron la atención el orificio de la ventilación y el cordón que colgaba sobre la cama. Al descubrir que no tenía campanilla y que la cama estaba clavada al suelo, empecé a sospechar que el cordón pudiera servir de puente para que algo entrara por el agujero y llegara a la cama. Al instante se me ocurrió la idea de una serpiente y sabiendo que el doctor disponía de un buen surtido de animales
de la India, sentí que probablemente me encontraba sobre una buena pista. La idea de utilizar una clase de veneno que los análisis químicos no pudieron descubrir parecía digna de un hombre inteligente y despiadado, con experiencia en Oriente. Muy fugaz tendría que ser el juez de guardia, capaz de descubrir los 2 pinchacitos que indicaban el lugar donde había actuado los colmillos venenosos. A continuación pensé que el silbido, por supuesto, tenía que hacer volver a la serpiente antes de que la víctima pudiera verla a la luz del día. Probablemente la tenía adiestrada por medio de la leche que vimos, para que acudiera cuando él la llamara. La hacía pasar por el orificio cuando le parecía más conveniente, seguro de que bajaría por la cuerda y llegaría a la cama. Podía morder a la durmiente o no. Es posible que ésta se librase todas las noches durante una semana, pero tarde o temprano tenía que caer. Había llegado ya a estas conclusiones antes de entrar en la habitación del doctor. Al examinar su silla, comprobé que tenía la costumbre de ponerse en pie sobre ella. Evidentemente tenía que hacerlo para llegar al respiradero. La visión de la caja fuerte, el plato de leche y el látigo con lazo bastó para disipar las pocas dudas que pudieran quedarme. El golpe metálico que oyó la señorita Stoner lo produjo sin duda el padrastro al cerrar apresuradamente la puerta de la caja fuerte, tras meter dentro a su terrible ocupante. Una vez formada mi opinión, ya conoce usted las medidas que adopté para ponerla a prueba. Oí el silbido del animal, como sin duda lo oyó usted también, y al momento encendí la luz y lo ataqué. Arthur Conan Doyle. Después de haber escuchado las narraciones, elaboraremos una caracterización del personaje detective y del personaje ayudante. Explicamos cuál es su función en el texto. Aquí van a ser respuestas personales de cómo es Sherlock Holmes y cómo es Watson. Luego van a responder en su cuaderno cuál es el enigma a resolver, cuáles son los indicios para resolver el crimen, qué elementos del cuento generan suspensos, hay que explicarlo, cuál de los personajes causa intriga, expliquemos, y socializamos las respuestas, hay que escribirlas en el cuaderno, jóvenes. Y en la parte de consolidación, aquí nos pide una actividad de equipo, pero si estamos en casa lo haremos de forma individual. De acuerdo con la siguiente información, en cuanto a la retribución, mi profesión lleva en sí misma la recompensa, pero es usted libre de sufragar los gastos en los que puede incurrir. ¿Cuál es la razón por la que Sherlock Holmes se dedica a ser investigador? ¿Será por dinero? Analicemos y respondamos. Leamos el siguiente párrafo. La hacía pasar por el orificio cuando le parecía más conveniente, seguro de que bajaría por la cuerda y llegaría a la cama. Podía morder a la durmiente o no. Es posible que ésta se librase todas las noches durante una semana, pero tarde o temprano tenía que caer. Había llegado ya a estas conclusiones antes de entrar en la habitación del doctor. En el anterior fragmento se esconde la verdad sobre quién asesinó a una de las hermanas e intentó asesinar a la otra. ¿Cuál es? Expliquemos si esta es una situación que podría suceder en la vida real. ¿Por qué? Ahora elaboraremos un organizador gráfico con las ideas principales de la resolución del enigma. Aquí van ustedes a escribir las ideas principales de cómo se resolvió el enigma. Finalmente vamos a escribir en el cuaderno una reflexión sobre secuencias de la avaricia en las personas. Socializamos las respuestas según la orientación que su maestro les indique. Esto es todo por hoy, jóvenes. Hasta pronto.
Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!